manejar o tener. Los estudios de opinión, valga la redundancia, es una investigación que se hace con herramientas metodológicas y técnicas dentro de las ciencias sociales que ustedes al menos conocen, o aquí al menos hemos hecho una revisada muy general como tal. Entonces, el estudio de opinión es qué piensa usted más que qué opina, ¿verdad? Claro, el pensar y opinar pues son dos procesos distintos, porque el pensar deviene de toda una actividad crítico-analítico, sintético, que a veces uno se dice, ¿será que las personas piensan? Más o menos como el tema de la problemática del tráfico, ¿verdad? En la ciudad capital. Un problema estructural que cada vez se va agudizando, cada día hay más vehículos como consecuencia de la problemática en sí, ¿verdad? Pero digamos, al final, ¿cuál es el problema? ¿Quién tiene las obligaciones? Entonces uno llega a la conclusión que son las autoridades competentes que tienen que ver eso. En otro programa, la alcaldía ya decía otro día, ¿verdad? Sin embargo, es un partido que viene en ello con más de 5 periodos de corrido, ¿verdad? Y no le ha entrado esa problemática. Entonces, uno puede decir, quizá ellos tienen la culpa, ¿verdad? Pero ¿no será que el votante, el ciudadano, se tiene la culpa, ¿verdad? En ellos de votar, pues en ello, ¿verdad? Claro, son diversos factores que han llevado a ello, y en la última elección se vio que casi fue un empate técnico con el segundo lugar, que también era de la misma casa, ¿verdad? O decir, de la misma partido, solo que se dividió, y pues ahí va. Esperemos que en la próxima elección, qué va a suceder en la alcaldía capitalina, sobre todo en el tema de la problemática vehicular, que esto ya se salió de control y pues ya no caben los carros, es todo un proceso, ¿verdad? Entonces, todo esto de pensar, decíamos, es distinto a la opinión. Entonces, cuando se dice estudio de opinión, pues realmente conlleva esos dos procesos como tales, pero a veces en un momento en que se está realizando la encuesta, a veces no se piensa, ¿verdad? Y la otra postura es lo que coloquialmente se dice, se piensa con el corazón o con la razón en ello. Hace como unos 3 meses acompañado a una compañera de trabajo una cuestión de una actividad de su hijo que el señor alcalde había de premiar. Claro, uno como analista político dice, esto es parte de la campaña política, de hacer presencia, llamar a los colegios, seleccionar a los mejores dotados. Total que pues, yo lo tomé desde esa perspectiva, porque pues, es raro que un alcalde esté trabajando con colegios y cuestiones que no tienen nada de malo, ¿verdad? Pero como uno siempre es perspicaz, pero me dice ella, que no había conocido al alcalde, qué planteo, qué cuestión así, o sea, por eso voté por él, me dice, porque era bien parecido, ¿verdad? Y yo me quedé así, ¿verdad? Y que ella sufre uno de los problemas de tráfico, ¿verdad? Y dije, a la gran, me quedé, bueno, no me sorprendí, pero porque se respeta, ¿verdad? Se respeta cuáles son las motivaciones que tiene, ¿verdad? Pero solo por el aspecto físico, por no decir otra cosa, ¿verdad? Me comentó así en confianza, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ahí ya tenemos problemas en ello. Entonces, votamos por una serie de factores, pero digamos, y eso es lo que tenemos que analizar en el caso de ustedes. ¿Será que el aspecto físico es importante? ¿Será que lo que uno piensa es importante? ¿Será las ideas? ¿Qué es, verdad? Al final no es una cosa, sino que es un conjunto de variables que hay que conjugar, ¿verdad? Claro, si físicamente no es favorable una cuestión, ¿qué podemos hacer, verdad? En ese sentido. Y Jonathan había pedido la palabra. ¿Quería comentar algo? Sí, licenciado. Me refería a unos sondeos, una estadística que yo había visto acerca de la candidatura de Álvaro Arzú, ¿verdad? Porque los medios impresos en Guatemala estaban en apogeo, estaba entrando la televisión a color y todo, y muchas personas se iban por ese mismo aspecto, ¿verdad? Adolescentes, niñas, por ejemplo, que hablaban de eso, ¿verdad? Que por eso iban a votar por él, y efectivamente, no sé qué tanto incidió también, porque la televisión, si se recuerda, que fue en 1995, creo yo, ¿verdad?
la mayoría de hogares en el país estaba empezando a tener un acercamiento con eso, ¿verdad? Y también las anécdotas que dice que algunas familias que tenían en Colonia televisión cobraban 1 centavo, 2 centavos por ir a ver algún programa, ¿verdad? Y en eso salían las pautas del gobierno también. Y creo que así como este país, sí se da demasiado eso y ahora será igual, pero con otros modismos, ¿verdad? Uh-huh. Excelente eso. Sí, yo me recuerdo en el caso del personaje que usted menciona, de apellido Arzú, me recuerdo en esa época, aunque Arzú viene, hijo de la madre, yo me recuerdo desde los 80s. Arzú empezó su carrera política en el MLN, no sé si se recuerdan en su curso de partidos políticos la historia de los partidos en Guatemala, ¿verdad? Que están, pero uno era el Movimiento de Liberación Nacional, que fue un partido que al final representó lo que fue el movimiento contrarrevolucionario y de las juventudes del MLN. Incluso ese mismo partido decía, ahí lo vamos a ver un poco su publicidad porque alcanzó hasta los años 90, decía, es el partido de la violencia organizada. Incluso en su bandera, tenía una daga como un puñal, como símbolo de eso, así como, pues, ven que en el escudo de armas, hay bayonetas y todo, pero muy así, ¿verdad? Entonces él nació del MLN y luego fue director del INGUAT en tiempos de Luca. Ahí fue su carrera que fue empezando y su vocación como tal. Pero me recuerdo que no sé en qué campaña se le decía el canchito, ¿verdad? Sí, el canchito, y pegaba con mucho respeto de las compañeras en el género femenino, ¿verdad? Decía, tenía una atracción que también es un factor psicológico. Acuérdense que también todo eso pesa, ¿verdad? En las cuestiones como también el tema de la mujer, ¿verdad? La percepción que se tiene a nivel mundial, a nivel latinoamericano, en algunos países, incluso de Centroamérica, ya ha habido una mujer que ya ha sido elegida en Panamá. Aquí no sé qué tanto, hay una candidata que es recurrente en ello. Ha habido una vicepresidenta, 2 vicepresidentas con la actual vicepresidenta que tenemos. Sí, Jonathan, adelante. No, licenciado, solo que le decían también el mono de oro, ¿verdad? Haciendo referencia a ese, como que la misma clase, los votantes lo elevaban, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y también me recuerdo en esa época que empezó a aparecer una plaga de mosca que se denominó la mosca del Mediterráneo. Y la describían así. Si usted la ve, es canchita, es así. Y rápido le clavaron al Arzú la mosca del Mediterráneo, pero esa no pegó mucho. Lo que sí es que la idiosincrasia del guatemalteco es muy chispudo en sentido de poder, es muy así, tiene que ir para luego tomar así, no apodos, pero sí tiene una gracia muy rápida para poder ubicar lo que hoy dirían memes, ¿verdad? En ella tiene muchas características el guatemalteco como tal. Bien, vamos a entrarle a ver los estudios de opinión que estábamos pendientes ayer. Yo tengo aquí 2 estudios, el de City Gallup que se dio en el proceso anterior de elección, que es interesante, y el que recientemente sacaron la semana pasada, que corresponde al mes de septiembre. Son un poco para que se irán ejemplificando y que son los estudios de opinión a los cuales ustedes se van a meter. Digamos, si ustedes estuvieran en este momento asesorando, fuera asesor político de algún proyecto, valga la redundancia, político o de algún candidato, creo que eso es lo que tiene que estar haciendo ahorita. Mire, ahorita necesitamos un estudio de opinión. Naturalmente, recuérdense que eso es un costo, que les decía, por lo menos el del IX, que es donde tengo yo noticias de cuánto fue la factura, costó 600,000 quetzales por toda es ahí, ¿verdad? Claro, dice 600, casi medio millón, un poco más de medio millón para hacer un levantado de una muestra de 1,200. Eso lo hago yo en 100,000, ¿verdad? Podría decirse, ¿verdad? Pero lo que está en juego ahí, tanto el nombre de la empresa, el prestigio y todas las cuestiones, pero no con eso quiero decir que no haya una capacidad de hacer. Bien, se podría hacer un estudio muy, digamos, yo los veo a ustedes con capacidad de dirigir un estudio de opinión política, ¿verdad? Política. No dudo que de otros problemas o otras temáticas sociales pueden ustedes ver, pero los principios no son tan complicados, ¿verdad?
Es como decir, mire, un ingeniero puede hacer un puente, pues, ¿verdad? Pero claro, un puente cuesta millones, ¿sí? Pero lo puede diseñar, ¿sí? Esa es la idea un poquito, que en el curso de mercado ustedes tengan esa capacidad, que claro que la tienen, porque aquí hay muchos factores para hacer un cuestionario. Usted necesita saber de historia política de Guatemala, usted necesita saber de economía, usted necesita saber de derecho, pero no a profundidad, ¿sí? Porque digamos, ¿cuál es el problema más fundamental en la Guatemala? Es del orden económico. Entonces tiene que saber que hay una demanda, hay un mercado, el tema de la migración, el tema de las remesas. Entonces todas esas ideas en el transcurso de su carrera, desde el punto de vista teórico, se le ha formado. Entonces un ingeniero tiene los conocimientos teóricos para hacer un puente, ¿verdad? Pero su bolsillo, no voy a hacer un puente de mi bolsillo. No se puede, salvo que sea millonario. En este caso, pues las logísticas que tienen que hacer, pero digamos, un estudio, a grosso modo, si estos están cobrando $500,000 de quetzales por un estudio de opinión con una muestra que no pasa de 2,000, creo que barato uno puede realizar un estudio entre no menos de 50,000, ¿sí? A no más de 150,000 quetzales, ¿sí? En la contratación de equipos, sobre todo de personas que tengan la capacidad de ir a recoger y llenar los formularios. Lo que sucede es que uno puede contratar a personas, pero de repente le pueden jugar la vuelta, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me aseguro de que van a llenar? No puedo acompañar. Entonces, ahí vimos que tienen GPS, tienen camarita, y todo eso sale caro, ¿verdad? En ello, pero creo que sí puede hacerse un estudio bajo esos auspicios. Y claro, el proyecto político tiene que contemplar un presupuesto. Ahí vamos a ver el tema del presupuesto, donde se tiene que ver este rubro de investigación, porque si no, vamos a ir como a ciegos, ¿sí? Vamos a ir como a ciegos o tratando de ver, claro, herramientas o estudios como estos que salen en el ámbito público, pues puede tomarse en cuenta, pero fíjense que estos estudios, esto es lo que sale en público. Lo privado no sale, por supuesto, ¿verdad? Porque ahí está el mío, es como el estudio de leaks, nunca va a salir, claro, si alguien lo filtra por ahí, que no soy mi persona, ¿verdad? Va a salir a conocimiento, pero hay unos, digamos, unos análisis que eso queda en la mayor confidencialidad, ¿verdad? Y solo se presentan y nadie tiene copia de eso. Claro, solo las altas autoridades se les en eso, los demás no, justamente por ello, ¿no? Pero al final creo que conociendo la escuela, y no obstante, como diría, ¿quién fue el que dijo acá? Bueno, no está ahorita, que había sido catastrófico el tema de metodológico en la escuela, que así es, ¿verdad? No obstante de ello, los conocimientos que se tienen en general son propicios para que ustedes tengan esa capacidad en este caso de mercadeo político, de poder armar un estudio de investigación cualitativo y cuantitativo. Lo que pasa es que en lo cuantitativo tiene una parte matemática y estadística, y ahí sí hay que controlarlo, ¿verdad? Si uno no lo controla, igual como ciego va a andar uno en ello. Pero claro, para eso pues hay muchas herramientas tecnológicas, o pues también está lo que ya ahora estamos, no de moda, ¿verdad? Sino que tendencia, como lo es la inteligencia artificial. Pero siempre he dicho, la inteligencia artificial no va a pensar por usted. Le va a facilitar muchas cosas y muchos procesos, pero el pensamiento nunca lo va a sustituir. Siempre reflexionen sobre eso. Por eso que se llama inteligencia artificial en ello, ¿verdad? Es como, no sé si les gustan los mariscos o los ceviches, y dice, ¿con qué carne quiere, verdad? Yo ayer fui a comer un ceviche con una amiguita y compañera que está de cumpleaños, ¿verdad? Deme un ceviche. ¿De qué quiere, verdad? De camarón o eso. Y también de carne de cangrejo, ¿verdad? Esa es artificial, pues, ¿verdad? Sí. Esa es plástico, no sé qué, comestible, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? No es así como la verdadera, que no es carne realmente, ¿verdad? Es como, no sé, como así del cangrejo en ello, ¿verdad? Es totalmente distinta, pero se parece, ¿verdad? Igual es la inteligencia artificial, no es propiamente el raciocinio. O sea, claro, los científicos trabajan para desarrollar una supercomputadora y algo que venga a sustituir el ser humano, pero eso lo veo yo casi imposible como tal, ¿verdad? Entonces tengo estos dos estudios que vamos a ver. Primero el de la elección del año 2023, para que tengan unos conocimientos, algunas ideas sobre esto. Esta es la segunda encuesta nacional, pero que corresponde a la segunda vuelta. No sé por dónde
puse yo la de la primera vuelta. Una idea de estar en ellos, siempre de Cidi Gallup, y también siempre de la Fundación Libertad y Desarrollo, que es ni más ni menos Dionisio Gutiérrez. Miren, normalmente la parte ideológica no crean que esas empresas la mantienen con cierta objetividad, ¿sí? Eso es algo que yo siempre he dicho en la escuela, el tema de la ideología, ¿sí? Lamentablemente, incluso hasta profesores de nuestra propia escuela dicen, eso ya no tiene razón de ser, ¿verdad? Con mucho respeto, semejante estupidez, pues lo he oído de profesores, de colegas, pues, ¿verdad? Y que lo respeto y todo, pero claro, ¿no? Son tendencias que se dicen, pero digamos la ideología, yo siempre he dicho, entonces somos robots, ¿verdad? ¿Sí? Es como que usted le diga a la inteligencia, ¿cuál es su ideología? No tiene, ¿verdad? La ideología son los insumos, ¿quién le proporciona los insumos? ¿Sí? En este caso, el tema ideológico, y sobre todo por la institución que mandó a hacer el estudio, que es de la Fundación Libertad, que es de Dionisio Gutiérrez y que tiene naturalmente una orientación ideológica hacia la derecha, ¿no? No digo yo a la extrema derecha, pero sí una estrecha muy tradicional y conservadora como tal. Creo que ustedes conocen a Dionisio, ¿verdad? O lo han escuchado, o lo han leído como tal. Entonces, no obstante, la empresa pues tratará de tener una posición ideológica, pero no se puede soslayar, pues porque la sociedad es ideológica, ¿sí? Y en la sociedad pues dos variables muy importantes se usan en el ámbito de la sociedad, como es el poder y como es la ideología, ¿sí? Perdón, el Estado. Y naturalmente en un sistema capitalista, otra institución como es el mercado, y sobre eso uno no puede decir, yo no soy ideológico, ¿verdad? Lidia con una realidad. Desde el momento en que estamos en una sociedad, el componente ideológico se respira, ¿verdad? ¿Cómo logro sobrevivir en esta sociedad? ¿Cómo vivo? Bajo ciertas características que pues, el modelo nos impone. Eso es ideológico, ¿verdad? Que yo no esté de acuerdo con ello y que yo me sienta identificado con otra corriente es distinto, pero nadie puede decir las ideologías no tienen razón de decir. Ahí van a encontrarse ustedes muchos en el ámbito político que plantean eso de que las ideologías, eso ya fue de la época pasada, la Guerra Fría terminó, sí, por supuesto que terminó, pero no terminaron las ideologías. Ese es un debate bien interesante, pero a lo que voy es que el grupo de Dionisio Gutiérrez Multiinversiones pues pone y da las pautas para el desarrollo metodológico y de esencia del estudio. ¿Por qué? Porque si nos vamos a temas como el Estado, ¿verdad? ¿Sí? Hasta tiene que tener estilo para plantear. Acuérdense que ellos son anti-Estado, ¿sí? La derecha o el liberalismo, neoliberalismo es en contra del Estado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en un estudio no va a propiciar decir, mire, usted está satisfecho con el Estado, o preguntas así que conlleven a orientar una respuesta. Acuérdense, y lo digo con mucho conocimiento de causa, estos estudios siempre se prestan a cuestiones. Nunca olviden que no hay almuerzo gratis, ¿sí? Entonces, en el caso que estamos hablando políticamente, claro, yo lo vi en la experiencia del IX, ¿verdad? Por mucho que uno pague, dice, mire, ojalá planteemos las preguntas para que salgan favorables, ¿verdad? Que eso se puede hacer, ¿sí? ¿Sí? Pero eso ya falsear la cuestión, porque yo me recuerdo en el debate que se desarrollaba para ver, pero hay que decirles que orienten en las cosas. Bueno, entonces no vamos a engañar nosotros mismos, pues, ¿verdad? ¿Sí? Y decir, mire, que contesten bien, y lo dice así de Gallup, estamos bien y felices y contentos, pero la realidad es otra, ¿verdad? Acá también tiene que ver en eso el peso ideológico, porque estamos en un tema puramente político, ¿verdad? Entonces por ahí se habla. O es también, y ahí van a ver en su momento, el otro año se van a recordar de estas palabras, cada quien va a sacar su encuesta, ¿verdad? Y hay empresas, lamentablemente, incluso una de ellas, que me recuerdo yo, 7 de esta, resultó que casi va ganando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que tener muchos cuidados, incluso también dentro del mercadeo están las estrategias de los estudios de opinión. Claro, hay que diferenciar estudios de opinión para uso interno, ¿sí? ¿Sí? Y estudios de opinión para uso externo, porque a veces se toman, yo diría, estudios subjetivos de opinión, donde casualmente este partido sale arriba, ¿verdad? Y lo sacan a publicidad. Mire,
el estudio tal con esta muestra tal me pone en primer lugar. Esos son estudios falseados, ¿sí? Que se pagan para hacer eso, pero ahí es engañarnos a nosotros mismos. Mira, vamos ganando, y cuando sentimos perdimos, ¿verdad? Un poco lo que pasó con el actual gobierno, ¿verdad? En los estudios de opinión salía en sexto lugar, ¿verdad? Sí. Y bueno, muy bien. Y la sorpresa fue que ganaron, que todavía el día de hoy no se lo cree. En ellos no estoy diciendo que no están capacitados para gobernar, porque bueno, ya van para 2 años, pero sí les ha sorprendido en ello. Claro, yo diría, ningún partido, por mucho que tenga, aquí está mi plan de gobierno, tiene esa capacidad, por lo menos, de tener mínimamente unos 5,000 profesionales de primera línea, ¿sí? ¿Sí? Entre 3,000 y 5,000 se necesitan para los puestos de mando, ¿sí? Ahí es donde uno mira, híjole, y aquel a quién ponemos acá, ¿verdad? Mire, y este ni siquiera está graduado, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Esas son las cuestiones que se tienen. Pero bueno, mucho wiri wiri y vamos al grano. Licenciado, solo un asunto. ¿Sí cree entonces que ese es el problema de fondo de nuestro aparato de gobierno por el cual vemos que muchas veces las mejores intenciones, pero no funcionan? Porque por el pago de favores políticos, por ejemplo, y que no sean expertos en la materia. Bueno, porque vamos al tema de asesores también, ¿verdad? Sí. Pero no sé cómo lo mira usted ahí. Sí, en primer lugar, no es solo una causa. Ese es los problemas sociales no obedecen a un solo factor, ¿verdad? Es multifactorial. Entonces, la capacidad de uno es leer esos factores, pero claro, dentro de todos esos factores siempre hay unos que son determinantes. Entonces, esa capacidad de ver cuál es la problemática, lo que dice Jonathan es, bueno, llegó el momento de gobernar, ¿verdad? Pero para poder gobernar necesitamos profesionales o personal altamente capacitados. ¿Qué nivel de capacitación se tiene? ¿Con experiencia? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Cuántos años en el conocimiento de la cosa pública, como se dice, o en el Estado? Y también cuántos años en el sector privado. Yo les puedo decir, mi experiencia es casi nula en el sector privado. Pues nunca he estado en una empresa como tal. Claro que he estado, ¿verdad? Pero en otros temas, pero en el ámbito. Y claro, me he metido en el sector público. Hoy estoy en el sector, bueno, ese siempre es público autónomo que se tiene. En el poder local, algunas asesorías, en el Estado, en algunas instituciones, en diferentes ámbitos. Entonces, efectivamente, eso sería un problema por así decirlo, de la burocracia, de los puestos de dirección que se tiene, y eso es fundamental. Necesitamos cabezas que dirijan en ello. Por supuesto que en esos puestos a veces no hay un jefe con esa capacidad, pero los cuadros medios e intermedios son los que van dirigiendo en ello. Pero acuérdense que los puestos de confianza son los puestos que el gobierno da a él de acuerdo con su orientación política. Digamos, los del partido, pero los del partido somos muy poquitos, ¿verdad? Y ahí es cuando entran, bueno, aquel que estuvo bandereando, ¿verdad? Aquel que puso un carro, y si nos vamos a financistas, los financistas normalmente no quieren puestos como tales, ¿verdad? Sino que si tienen actividades, negocios, pues quieren ver cómo congenian sus actividades de negocio con el tema de ser proveedores del Estado, ¿sí? Entonces todo bien, pero aquellos que no tienen alguna actividad empresarial, pues se van al ámbito de cachar un puesto en diferentes niveles, ¿verdad? Porque digamos, aquellos que están preparados y con estudios de posgrado en cuestiones, pues tendrían, de acuerdo a sus estudios, la capacidad de estar a un nivel poco mayor. Pero también viene otro factor, ¿es del partido? O es un recomendado, o es mi amigo de un amigo. Tantos factores que tiene, pero sí pasa, digamos, la gestión pública en la calidad del recurso humano. O sea, siempre alguien dice, lo más valioso en la sociedad es el capital humano, y no deja de tener razón. Pero este capital humano capacitado y con TOE y comprometido, porque podemos tener muchos personales profesionales, pero no van con el proyecto político. Entonces son varios factores que te tienen que congeniar, que coincidir. Primero, que crean el proyecto, ¿sí? Yo he conocido a profesionales que tienen mucha capacidad, pero ideológicamente no se identifica con el proyecto. Entonces no funcionan, porque podrán ir a poner eso, pero no tienen eso. Es lo que se conoce como el compromiso político, pero entender
el compromiso político y empezamos a ver. Vean en la plantilla de ministros que presentó el presidente, que era, digamos, aceptables, no menos de 80, pero empezaron a desgranarse un poco a poco. Hoy el que está en la cuerda floja es el profesor, ¿cómo se llama? El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que fue profesor de la escuela, ¿verdad? Y en ello. Entonces, sí hay razón en preocuparnos en la tecnocracia, que es lo que se denomina a los funcionarios de alto nivel, y el compromiso político e ideológico. Cuando no se tiene eso, como diría la canción, otro ocupa mi lugar, ¿verdad? Sí, dirían a las compañeras, otro ocupa mi lugar, pero ese otro no tiene las capacidades, tal vez se apoyó en la campaña y pues le toca que asumir esos aspectos, porque tampoco van a traer a un desconocido, ¿verdad? A cualquiera. Lo más recomendable es hacer lo que pues a veces hace la iniciativa privada, de un proceso de oposición, ¿verdad? Una convocatoria en donde se dice, bueno, no decir, necesitamos un ministro, traiga su currículo, ¿verdad? Eso no funciona así, pero hay ciertos puestos en donde se puede hacer ese tipo de oposiciones. Oposiciones es que pues pasan un proceso de un examen de conocimiento, unas cuestiones ahí, pero lo que vale también es el currículum, es lo que yo les digo a ustedes. Ahorita ustedes deben de preocuparse por hacer una carrera, pero hacer una carrera en el sentido de experiencia, porque digamos ya el próximo año, un par de años, ya se van a graduar y a buscar chance, a tocar ofertas, o pues conectes o lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay que entrarle de todo, ¿verdad? Porque lo que tienen que hacer ustedes es hacer cartel, empezar a hacer experiencia, por un lado la experiencia laboral y por otro lado la experiencia formativa. Y es cierto que ya tienen su cartón de licenciatura, probablemente el de maestría y probablemente el de doctorado, pero además de ello hay capacitaciones muy importantes que podrían ser en el uso de herramientas. Digamos, ahorita lo que yo recomendaría es ver cómo se van capacitando en el tema de inteligencia artificial, pero en el ámbito de la cuestión política, ¿sí? Porque la inteligencia artificial cae en todos los ámbitos, pero ahí se van a encontrar ustedes problemas, que hay herramientas de inteligencia artificial para el ámbito de la ciencia política son muy limitados, ¿verdad? Porque es un campo así que no fue hecho para eso, ¿verdad? En ello, pero claro, son herramientas de apoyo, el manejo de software, manejo incluso hasta de las plantillas de presentaciones, son cositas que ustedes que están en proceso de formación tienen que ir contemplando, ¿verdad? El manejo de redes sociales, esas cuestiones, eso necesita capacitación más allá que la práctica y ir viendo tanto. O sea, al final, les digo, no es fácil el camino, llegar hasta ciertos puntos, porque claro, puede ser fácil si yo me meto en otros caminos que no conllevan ahí, por el camino fácil, por el camino de las recomendaciones, por el camino de los negocios no tan ilícitos. Eso complica en tal, pero Jonathan, en el sentido, sí, efectivamente, el recurso humano político para lo que es hacer gobierno no es fácil, y además de ello, las capacidades de pensar, o sea, aquella gente seca, que se dice coloquialmente, a veces casi no existe, ¿verdad? Pero para eso es el grupo de asesores y consultores. Uno no se lo sabe todo, pero en el ámbito político yo me he dado cuenta que los asesores que tienen una visión más amplia son los que van en el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo de política. No es porque sea mi escuela o que estemos acá, o que yo esté acá con ustedes, sino he visto que se resalta eso. Por supuesto, un economista, un abogado, pero también un abogado que tenga una amplia visión, no solo legal, ¿verdad? O jurídica. No se puede, esto no lo permite la ley. Claro, ¿entiende? Claro, el auditor y todo el administrador de empresas, todas esas profesiones que se tienen que tomar en cuenta. O sea, hacer gobierno no es fácil, ¿sí? Pero debe partir en sí del conocimiento que se tenga de todas esas variables que ustedes miran en su carrera, ¿verdad? Digamos, entender la ideología, el concepto de ideología, entender el término democracia, entender el término de partido político, de elecciones, de toda índole. Solo ustedes lo mantienen, ¿verdad? En ese sentido. Bien. Proyectando, perdón. Entonces tenemos este estudio de la segunda vuelta de elecciones 2023, donde primero se hace una comparación
de la encuesta del 2019 con los resultados electorales, y aparece los que pasaron a segunda vuelta, doña Sandra Torres y don Alejandro Yamatei. Un poco de comparativo verán lo que sucedió en la anterior vuelta a la 23 y los resultados que se dieron en esa perspectiva. Bien, la ficha metodológica, conocer el sentir de los guatemaltecos hacia la segunda ronda. Aquí es muy claro, ¿verdad? Era para la segunda ronda, es por quién van a votar, ¿verdad? Del 2023. Y el trabajo de campo del 4 al 13 de agosto del 23, prácticamente 2 semanas en que se dio. La metodología se llevó a cabo por medio de una investigación cuantitativa mediante la entrevista cara a cara, ¿sí? Como guía se utilizó un cuestionario estructurado que contiene preguntas cerradas y abiertas. Estas últimas contribuyen a entender de manera integral el sentir de la ciudadanía. Creo que esta parte es la medular del cuestionario. Claro, primero el objetivo, a dónde queremos llegar, y como el objetivo ya centramos el tema del cuestionario estructurado, el tema de las preguntas cerradas y abiertas. Yo aquí agregaría más técnicamente la redacción de estas preguntas y la comprensión y por supuesto la ortografía. Claro, si uno tiene que leerlo, pero si va a ser leído por el entrevistador, pues también hay que tener en cuenta que pueda entender y leer la misma, ¿sí? Entonces, esto es la clave a mi parecer, por la poca experiencia que yo tengo en los estudios de opinión. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Entonces, tiene que uno que hacer las preguntas claves con las palabras correctas en el momento adecuado, como tal, ¿verdad? Informantes, ciudadanos guatemaltecos empadronados. Ojo, primero ciudadanos guatemaltecos, ¿sí? Mire, y si hay alguien aquí, un extranjero radicado, no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede votar, salvo que ya haya ganado la ciudadanía, ¿sí? Eso es otro dato que hay que dar. ¿Están empadronados? Sí o no, ¿verdad? Y naturalmente están empadronados porque son mayores de 18 años. ¿Hay un límite aquí de edad? No hay límites. Por supuesto que a una persona ya de la tercera edad, bueno, tercera edad en parte final, digamos ya de los 80 o de los 90, pues ellos con mucho respeto, ¿verdad? Ya van para afuera, ¿sí? Sin embargo, la experiencia que ellos han tenido es bien interesante tenerla, digamos, en este segmento de población de la tercera edad sería interesante algunas preguntas de su experiencia y su opinión, ¿verdad? Porque pues han vivido muchos gobiernos y muchas experiencias como tales. Digamos, si a mí me preguntan en cuanto, no a mi experiencia, pero sí a mis vivencias en el ámbito político, pues yo puedo decir, me recuerdo desde la época de Lucas y me recuerdo los problemas que se dan. Por supuesto que ahí, en el tiempo que les estoy mencionando de Lucas 78-82, la situación era crítica porque se vivía el conflicto armado, entonces era una situación de violencia política, ¿sí? Allá lo mataban en aquella época por pensar distinto. Hoy es otro tipo de violencia, pues como se dice, delincuencial, ¿verdad? Sí. Hoy lo matan a uno por tener y por no tener, ¿verdad? Sí. Entonces son las cuestiones que se tienen que ir viendo en esa línea. Bien, perdón, yo me desconecto, que lo vuelvo a conectar. Un total de 1819, margen de error de 2 puntos, más o menos 2.3, y la confianza del 95% de la población. El índice es 0.5, es decir, de la población total es 0.5 de lo que es la muestra. Más o menos esa es la interpretación. Como ven, no pasan de 2.000, no bajan de 1.000, 1.500. Eso es para la segmentación que se tiene acá. Solo vamos a entrevistar a ciudadanos guatemaltecos empadronados mayores de 18 años, ¿sí? Entonces hay que sacar cuánto es la población que se tiene. Para eso hay que ir a la página del censo, ¿se recuerda? Bien. La descripción de la muestra, ¿sí? La descripción de la muestra, 46% hombres, 54% femeninos. ¿Por qué en los estudios de opinión que hemos visto ayer y esto he estado viendo, por qué es más mujeres? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Saben por qué? ¿Tienen alguna idea por qué? Bueno.
Si no saben, la población en la cuestión de género, aquí dice sexo, ¿verdad? Siempre ha arrojado un mayor porcentaje de mujeres, ¿sí? En todos los censos, y eso es a nivel mundial. Siempre hay 52 mujeres sobre 100, ¿y qué? 48 hombres. Así está situado por naturaleza, o la naturaleza lo planteó de esa manera. Igual aquí se refleja, ¿verdad? Las edades, 18, 25, 26, 30, 31, 50 y 51 para adelante sería un 28%. Estos son los sectores que debería haber. Por supuesto que esto se analiza con la información de las pirámides, de la pirámide poblacional. Pero permítame, quiero ver si tengo aquí un dato demográfico. Esto, permítame. Permítanme. Aquí tengo unas pirámides poblacionales, solo para que tengan ustedes como referencia. Eso está en la página de UNFPA. Pueden bajar o yo se los bajo. Yo no sé si se los compartí en un momento porque me llegó perdón, ¿saben? Perdón. Así, aquí está. Este es un informe demográfico siempre para fines de tendencias demográficas recientes, oportunidades y desafíos para la protección social contributiva de este mes, que fue UNFPA, Fondo Nacional de Población, pero para temas de lo que es el instituto. Yo los invito a que pudieran ver las publicaciones, análisis de situación de la población en el año 24, Guatemala, un país de infinitas posibilidades. Y claro, estos todavía son soñadores, ¿verdad? Y claro, la esperanza no se pierde, ¿verdad? Pero una población en transformación, retos y oportunidades para el desarrollo. Voy a ver, yo creo que los tengo, se los voy a enviar o los subo a la plataforma para que los tengan. Estos informes hablan como sobre la migración, transición demográfica, fecundidad, salud sexual y reproductiva, situación conyugal, mortalidad. Son aspectos demográficos que son importantes conocer, no a fondo, porque pues no es un estudio demográfico lo que ustedes van a plantear, pero sí todo estudio de opinión, todo estudio de investigación tiene componentes demográficos, ¿sí? Y solo como un paréntesis, la demografía es la ciencia que estudia la dinámica, que estudia a la población, ¿sí? En dos variables, estática y dinámica, ¿sí? Si yo les digo estática, ¿cuánto es la población en Guatemala? Aproximadamente 17 millones, ¿sí? Estático, ¿sí? Si le digo dinámica, ¿cuál es la tasa de natalidad? ¿Cuál es la tasa de fertilidad? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cómo se mueve la población? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de recambio? O sea, ¿cuántos están muriendo y cuántos están naciendo? ¿Sí? En ello, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la demografía, que como digo, no es que van a ser ustedes demógrafos, pero sí tener conocimiento de elementos demográficos para su estudio de opinión. En ese sentido, pues es importante ver la composición por sexo que decíamos, ¿sí? ¿Sí? Atraviesa por un proceso de múltiples transformaciones que determinarán el futuro del país. Hay una transición demográfica. La transición demográfica se define como una baja tasa de mortalidad con una expectativa alta de vida, o sea, y una tasa baja de natalidad, ¿sí? Transición epidemiológica, que es el tema de salud, transición urbano-rural, transición económica y transición nutricional. Estamos casi en un proceso de transición que se dice. Y por acá nos dice el desarrollo de la tasa bruta de natalidad y la tasa de migración internacional del año 50 hasta una proyección al 2100, ¿verdad? Claro, por aquí nos ubicamos nosotros en este momento. Entonces, la tasa bruta de natalidad, si se dan cuenta, del año 50 ha venido cayendo hasta este año, está por acá. Esa es la población acumulada. Y para el año 2077 dice que vamos a tener 27.2 millones. La tasa bruta de mortalidad, ¿sí? ¿Qué es esta? Ha venido cayendo, es decir, ha habido más educación, ha habido más avances en la medicina, o la población tiene más acceso a los servicios de salud,
por lo cual pues ya no se mueren tanto, ¿verdad? Por así decirlo coloquialmente, y vamos nosotros como por acá, ¿verdad? Esa es la transición demográfica, ¿sí? Es decir, una tasa baja natalidad más una tasa baja de mortalidad. Y por acá tenemos el tema de la tasa de migración internacional, que es un fenómeno acá en Guatemala recurrente. El total de la población, cómo ha aumentado la población del año 50, que eran más o menos aproximadamente, ¿qué? Tasa población, años 50, aquí estamos, era un poquito entre 3 y 4 millones de habitantes, ¿sí? 3 punto pico algo. Hoy ya vamos en casi que en los 16, 17, ¿sí? Esas son las proyecciones que se tienen. Entonces dice UNFPA, Guatemala atraviesa la tercera fase de la transición demográfica caracterizada por el descenso de la natalidad y mortalidad, que tiene como resultado un ritmo más lento del crecimiento de la población. El principal factor de este cambio es la caída sostenida de la fecundidad. Imagínense, 5.5 hijos por mujer en edad fértil, por supuesto, a 2.7 hijos por mujer en el año 90 y 2018, en ese tiempo. Solo permítanme, mis amigos, que tengo una llamada que estaba esperando aquí, internacional, disculpen. Bueno, perdón ahí la interrupción. Entonces se espera que Guatemala alcance su mayor volumen de población a mediados de los años 2070, ¿verdad? Yo no lo voy a ver en él. Ustedes seguramente lo van a ver, ¿verdad? Además, esas son proyecciones como tales. A esto quería yo llegar. Estas son las pirámides poblacionales del año 90, este año, y la proyección para el año 50, que pues eso ustedes van a estar en un apogeo. Aquí para nosotros, en el curso, perdón, disculpen, creo que no se está proyectando. Sí se mira, ¿verdad? Sí, Lexi, se ve. Bueno. En caso de nuestro curso, porque tenemos que ubicar la población objetiva, decimos población de 18 años, siempre y cuando estén empadronadas, ¿verdad? Estamos por acá. Esa es la población que ustedes tienen que ver, pero el análisis político que se tiene que hacer para un estudio de mercadeo es qué segmentos son los que vamos nosotros a establecer y qué tipo de, digamos, situándonos acá en el año 2020, en este año, cuál es el segmento que tiene mayor en cuestión, que es este que miramos acá, ¿sí? Aproximadamente. Es el segmento hasta por acá, ¿verdad? Ahí ya lo tendríamos que desglosar por rangos de edades para ver cuál es el público objetivo, y también como vemos acá, siempre hay una mayoría de mujeres. Entonces, esto nos lleva a modular temas como el mensaje, temas como los discursos, temas como eso. A unos 25 años, esto va a cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya va a haber más población, y por ahí es que se va a tener que ustedes que tomar en cuenta este tema de la estratificación etaria, ¿sí? De la población como tales, ¿verdad? Por supuesto que esto, pues, haciendo otros análisis ahí, vamos a tener algunos problemas más, o otro tema que ustedes han escuchado, me imagino, que es el tema de la cuestión del bono llamado bono demográfico. Sí, creo que lo han escuchado, vemos acá.
Y aquí está por grupos de edades, cómo se va a ir desarrollando esto, que también, pues como les digo, no es para profundizar en este momento, pero sí para tomar en cuenta lo que es el bono demográfico, ¿sí? ¿Sí? Es un periodo favorable para el desarrollo económico. Digamos, un proyecto político en este momento tiene que estar considerando este aspecto demográfico, ¿sí? Lo que dice el bono demográfico es un periodo favorable para el desarrollo económico del país, ya que se reduce el gasto social en personas dependientes. ¿Qué son las personas dependientes? Pues los niños y las personas de la tercera edad. Y se generan las condiciones para incrementar el ingreso de los hogares, la capacidad de ahorro y la acumulación de capital. El aumento de los ingresos per cápita y la inversión en capital humano pueden contribuir a disminuir la pobreza y a mejorar los indicadores de salud, educación y calidad de vida. Miren, estos son insumos para el proyecto político, para la idea de la estrategia de mercadeo. Por supuesto que esto no lo van a decir ustedes, sino que esto tienen de considerar el aprovechamiento de estos aspectos, de estas realidades sociales. Claro, y hay aquí otros aspectos que tienen que ver si lo miramos a nivel departamental y otros elementos, a nivel donde está distribuida la población, el tema de la mortalidad, otros temas que ustedes pueden ir sacando desde el punto de vista de eso. Claro, para esto hay que tener a mano un sociólogo, ¿verdad? Así que vayan haciendo migas ahí, amistades con sociólogos, porque pues este es campo de la sociología y el entendimiento de como tal, ¿verdad? Los proyectos y todo lo que se va a derivar de esa parte. Bien, permítanme. Bueno, voy a regresar al otro, de la segunda vuelta, ¿sí? Aquí estamos. Población, el tema de las edades, la cuestión del nivel educativo que se tiene, primaria, ¿sí? Vean que en esta muestra la mayor parte de la población solo tiene estudios primarios. Esto es algo muy importante. ¿Qué pasaría si el estudio de opinión privilegiara los estudios superiores? Nos va a arrojar otros resultados, ¿sí? Esto denlo por seguro. Y no digamos un segmento de secundario. Entonces, también poner en cuenta que los indicadores educativos, ¿dónde se sitúa la población? ¿Sí? Sabemos de cajón que apenas de esta muestra, 58 personas solo han tenido a primaria, casi 60. 34, 35 han sacado secundaria y solo 8 han llegado a la universidad, ¿sí? Eso tiene mucho que decir, ¿verdad? O sea que hay que situarnos en el pensamiento de una persona que no llegó a completar sus estudios, el proceso de estudio, y solo llegó al nivel primario. Esto es bastante significativo, no es cualquier cosa, ¿sí? Esa es nuestra realidad, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que basarnos en la mayoría de esta población, ni modo que nuestra estrategia va a ir por acá, ¿sí? Son cositas que alguno puede decir son de sentido común, pero en el estudio se tiene que contemplar como esto. Y luego el tema de la región, ¿verdad? El resto, la región metropolitana y el resto de la población. Aquí la muestra se sacó también de 100 personas, 23 de la capital y 77 del resto, desglosado acá por sectores, ¿sí? También tiene que ver. Claro, también, digamos, para la estrategia del poder legislativo, ¿sí? Acuérdense que la ley electoral establece distritos electorales. Y dependiendo de la población, así va a ser el número de escaños que se van a adjudicar por distritos, ¿sí? El más grande es el de Huehuetenango, habría que revisar cuánto es lo que tiene. La capital, pero acuérdense que aquí la capital tiene 2 distritos, ¿verdad? El distrito central y pues lo que es propiamente el departamento de Guatemala. Y así para ir viendo estos aspectos. Entonces, usted no se va a concentrar en un distrito de la estrategia para el poder legislativo, donde solo 12 diputados, 2 escaños se plantean, como es el caso del Progreso, ¿sí? Y pero el otro creo que es Baja Verapaz, si no estoy mal, ¿verdad? Esos son también elementos que tienen claro. Por supuesto que no va a decir, bueno, voy a hacer todos mis esfuerzos en donde solo 2 diputados voy a poner, o voy a hacer todos los esfuerzos donde puedo tener más diputados. Aparte que el sistema de reparto también tiene que ser, tienen que analizar lo que ustedes lo conocen. ¿Cuál es el sistema de reparto de minorías? ¿Se acuerdan? Eso se ha establecido en la ley.
el sistema. ¿Se recuerdan, mis amigos? Sistema Hall, ¿sí? No sé si lo han visto en clase. Bueno. Yo sí no lo he visto. Bueno, eso tienen que ahorita lo estoy buscando porque también no se piense que lo tengan, pero sí es el sistema de minorías, es decir, no propiamente el que sacó, es el sistema de Hunt, ¿sí? Ahí por ahí está en la ley electoral ¿cómo se determina eso? Tiene unas fórmulas que se le llama por minorías, es decir, que no necesariamente el partido que arrasa todo se lo lleva todo, ¿sí? Sino que es un reparto que tiene unas sus fórmulas matemáticas meras extrañas. Solo aquí hay una información que dice, en las elecciones generales se eligieron 160 diputados al Congreso de la República de acuerdo con lo que establece el artículo 205 de la Ley Electoral de Partidos Políticos LEP sobre la integración del Congreso de la República. Entonces, ahí hay que ver ese artículo donde dice la cantidad de diputados obedece a un criterio de representación de acuerdo con el tamaño de la población. Por eso es importante ver esas cuestiones demográficas. Con la reforma de 2016 a la ley, el número de diputados quedó fijo en 160 y bajo ese esquema la lista nacional incluye 32 diputados y los 128 son diputados distritales. Pero aquí está la distribución de escaños. El Distrito Central, 11 diputados. El Distrito de Guatemala, 19 diputados. El de Progreso, 2, le decía. Estoy leyendo algunos. Baja Verapaz, Cabal, 2 diputados. Y Huehuetenango tiene 10 diputados, igual que San Marcos tiene 9 diputados. Entonces, todo esto tiene que establecerse en una estrategia, ¿sí? Naturalmente la estrategia es a nivel nacional, pero digamos departamentos como Zacapa, Baja Verapaz, que ponen solo 2 en la cuestión del legislativo. Por supuesto que aquí hay que ver el poder local y otros elementos como tales, pero bueno, en su momento ustedes ahí lo vayan investigando. Aquí está el análisis de los resultados. En este caso de la elección de 2023, momento de decidir el voto, más o menos la pregunta iba ¿en qué momento usted decide, toma la decisión por quién votar? Siempre lo supe, ¿sí? Una semana antes, 2 semanas antes, en el momento de estar en la urna. Vean, estos porcentajes nos dicen, o sea, ya un 38% de los encuestados ya sabían por quién votar. Ahora tenemos 20, 40, 62 personas que entre una semana antes al momento de votar. ¿Qué quiere decir esto? Claro, en qué momento yo tengo que hacer mi campaña de publicidad, en qué momento tengo que hacer mi campaña de propaganda. ¿Será que la tengo que hacer desde ya o será que la tengo que hacer? No una semana antes, ¿verdad? Porque acuérdense que la ley impide desde el viernes al mediodía hacer campaña, ¿sí? 2 semanas antes, un mes. Estos son elementos que le dicen a ustedes, miren, de 100 personas, 60, de acuerdo con esto, deciden votar 2 semanas antes, 15 días, semanas o un mes antes, ¿sí? Lo ideal es un mes, ¿sí? Que se discuten esos temas. Eso solo a grosso modo, ¿verdad? Por supuesto. Esto de con quién fue a votar, ¿verdad? Solo, con mi familia, con los vecinos de la comunidad, con los cocoes, pues tiene algún significado, ¿sí? Tiene algún significado, más o menos decir, la mayor parte de la población va solo, ¿sí? Pero hay gente que llega con familia, con niños. ¿Qué idea? Voy a llevar a los niños para que aprendan a votar, ¿verdad? Eso no es, o aquello de las elecciones infantiles, ¿verdad? Eso no es eso, pues, ¿verdad? Que se respeta, por supuesto, ¿verdad? Pero a un niño no se le enseña a votar, ¿verdad? Se le enseña a pensar, ¿verdad? Que disculpe el Tribunal Supremo Electoral que yo trabajé ahí, pero cuando te dan eso, miren, hombre, eso es algo muy, muy superficial, pues, ¿verdad? En el sentido que la democracia se mama, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, ¿verdad?
No, eso es algo que por supuesto es un ejercicio más, pero solo quedarse con eso y están engañados de decir, hay que educar a la niñez, ¿verdad? Si la niñez en un momento quiere jugar, ¿verdad? Lo mira como un juego. El tema de transporte, ¿sí? Caminando, vehículo propio, transporte público. Bueno, esto más aplicaría, ¿se acuerdan que la muestra estaba más ubicada en el interior de la República, ¿no? Un elemento, pero aquí también algo que ha caracterizado en Guatemala en los momentos de elecciones es lo que se conoce como el acareo de personas, ¿sí? Que es pagar transporte, pagar pick-up, pagar camiones, pagar buses para llevar a los centros de votación. Este es un fenómeno que nos dice eso. Entonces, si la muestra está representativa de esa ficha técnica metodológica nos dice que el estudio fue la mayor parte en el área rural, pues se evidencia que en el área, en los departamentos, la gente fue a votar a su centro de votación caminando, ¿no? Entonces, de ahí no es nada antojadizo el tema del acarreo, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, hay comunidades que el centro de votación está a 1, 2, 3 kilómetros, ¿sí? Yo voy a ir a votar, ¿verdad? Y si alguien me dice, te llevo, pues gracias, ¿verdad? Que en el interior es así, ¿verdad? Hay más confianza en el sentido de subirse aquí, que para un carro lo llevo, ¿verdad? Tal vez de repente es el doctor Maluf, ¿verdad? Sí, en él, ¿verdad? Descuartizar, ¿verdad? No, por su cuestión de seguridad uno no se sube, ¿no? Bien, acá hay otras características. Por supuesto, este es un estudio de opinión que analiza la cuestión de la segunda vuelta, ¿sí? Ya es algo muy específico. Pero hay algunas cuestiones de eso. ¿Quién influyó en su voto? Nadie, ¿verdad? ¿Sí? Familia. Claro, aquí no decir los niños me influyeron, pues, ¿verdad? Aquí pues la esposa, pues, ¿verdad? En ello como tal. Claro, con mucho respeto a las compañeras en aquellos casos donde la esposa lleva lleva la voz cantante, como se dice, ¿verdad? No, la cosa entre los dos, ¿verdad? Que es cierto el tema de género y la igualdad, cuestiones, pero en la práctica, en una sociedad como la nuestra, pues tiene un machismo, tiene un paternalismo, todos esos aspectos que se van heredando, pero claro, esto también hay que tomarlo en ello. Ojo, aquí hay algo importante. ¿Quién influye en su voto? ¿Será que las redes sociales? ¿Pero en qué sentido las redes sociales? ¿Sí? Acuérdense que o es propaganda o publicidad, o son aquellos famosos influencers, ¿sí? ¿Sí? Amigos, cocode, diputado de mi distrito, ¿sí? Según candidato, ¿por quién votaría? Según candidato, ¿por quién votaría? Bueno, perdón, yo estaba viendo acá. Bernardo Arévalo, ¿sí? Porcentaje. Nadie. Familia, iglesia, redes sociales. Esto es segunda vuelta. ¿Alguien de su iglesia le ha aconsejado por quién votar? No, ¿verdad? Pero no obstante, sí hay un 7%, ¿sí? Ahí salen los pastores, ahí salen los sacerdotes, ustedes, que pueden decir algo, ¿no? Según candidato, ¿por quién votaría? ¿No? Bien. ¿Sí? Posibilidad de ir a votar, eso también es importante. Mucho, ¿sí? Habría que trabajar en poco o nada, ¿sí? Estas personas, ¿cómo convencerlas? ¿Verdad? Que esa sería otra estrategia. Según candidato, ¿por quién votaría? Arévalo Blanco, Sandra Torago, que ya es con los candidatos como tales. Penetración e imagen de partidos políticos. Y aquí decir, conocimiento del momento semilla, sí, sí. De la ONU, sí. Opinión sobre el favorable, poco favorable. Aquí estamos hablando del partido político, ¿sí? Si decimos de nombres y apellidos, entonces es distinto, si se dan cuenta, entiende. Ya solo sería de analizar los porcentajes, ¿verdad? Que no, el curso no es de análisis de versiones. Aquí está penetración e imagen de candidatos, ¿sí? Conocimiento, 83 sí, no. Desfavorable, 39. Aquí casi estamos tablas, ¿sí? Aquí es donde se dice, en cuestión de, aunque aquí hay que definir el tema de imagen, penetración e imagen de candidatos. Vamos a ver lo que es imagen, porque digamos, es cara bonita, es cara fea, ¿verdad?
no están preguntando eso. Aquí es donde ya se desmarca en su momento Arévalo, ¿no? En las cuestiones que se tienen de 43, 68, y aquí es donde se empieza a hablar aquel tema del antivoto. ¿Se recuerdan que en muchas encuestas empiezan a salir? Y aquí están las predicciones, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, ya sabemos cuáles son los resultados, expectativas, situación del país. Si gana Sandra Torres, quedará igual, ¿verdad? Vean, ese empeorará, ¿sí? Aquí quedará igual, 29, no es un margen muy estrecho, mejorará 32. Aquí es la expectativa, hay algo, hay esperanza, por decir, ¿sí? Mejorará un 20%. Aquí todos los porcentajes son sujetos de análisis en su momento. El tema de intenciones de voto, ¿sí? Ya se vislumbraba ahí el porcentaje de Sandra Torres. Y claro, el caso de Sandra Torres es un caso específico porque tiene ya una tradición de un antivoto o pues de servir de trampolín para el oponente y ganar, ¿sí? Esos son los cruzados que se tienen. Bien, este es el que se dio en la pasada. Y bueno, ¿no? Este es el demográfico. Y este es el de la semana pasada, septiembre de 2025. Es un estudio de opinión pública, siempre por CD Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, que desde el inicio, la metodología, el objetivo, conocer el sentir de los guatemaltecos. ¿Se recuerda el anterior? Conocer el sentir de los guatemaltecos para la votación, ¿no? De segunda vuelta, en diversos temas económicos, sociales y políticos que faciliten la toma de decisiones asertivas de los agentes públicos y privados, en este caso, partidos políticos, del proyecto político. Ficha de campo. Este es reciente, del 3 y el 14 de septiembre todavía de este mes. Es fresco, ¿verdad? Todavía está humeante, ¿verdad? Como se dice en un lenguaje metodológico. El estudio se llevó a cabo por medio de investigación cuantitativa mediante la entrevista cara a cara. Se utilizó un instrumento preestructurado con preguntas cerradas. Estas son preguntas cerradas, sí y no, ¿verdad? Respuestas posibles que ya están establecidas y preguntas abiertas. El informante puede brindar cualquier respuesta donde se registró la opinión. Informante consiste en todas las personas de 18 años y más residentes en hogares particulares y ciudadanos de Guatemala, según el Censo Nacional de Población. ¿Sí? La muestra de 1242 y siempre el grado de confianza del 95%. ¿Sí? Encuestas anteriores. ¿Sí? Aquí habla sobre los resultados electorales de la primera vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Sandra Torres 22, Yamateo 22, casi le pega, casi la pega, ¿verdad? Y silenciaron. Y los resultados de la segunda vuelta, donde pues le dieron vuelta a Sandra y ahí se dieron. ¿Sí? Esto solo para decir, miren, nosotros sí acertamos, ¿verdad? Entonces, bueno, comparativo entre encuesta, resultados sobre votos válidos, Bernardo encuesta, resultados prácticamente es igual, 60.9, 61. ¿Sí? Igual acá, Sandra Torres encuesta y resultados encuesta. Esos son para decir, mire, la encuesta es válida. Bueno, este tema sobre la sección 1 habla sobre la situación actual del país. Pregunta, esto es lo que me interesa. Situación actual del país, el rumbo del país. En su opinión, cuando usted toma en cuenta todo lo que pasa en Guatemala, ¿cómo cree que va el país? ¿Sí? Como es respuesta cerrada, correcto o equivocado. Aquí uno podría decir más o menos, ¿verdad? Sí, es lo que no. Entonces vemos correcto. Porcentajes. Tendencia en percepción sobre el rumbo del país. Nos habla. Es decir, el 18% cree que va incorrecto y un 77% de los encuestados cree que va equivocado. ¿Sí? Vea, esto es reciente, esto es de la semana pasada. Bueno, en relación al 2015 y en relación a otros años, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Aquí si nos damos cuenta, bueno, en enero, en marzo y ahorita estamos en un 17% que casi coincide hace 10 años. ¿Sí? O sea, para que veamos una perspectiva, ¿es el gobierno o es algo estructural? ¿O es de todos los gobiernos? Salvo en el 2020, ¿sí? Este tema del 2020
Creo que se debió al tema de la pandemia, un poco, ¿sí? ¿Sí? Porque 38%, creo que aquí va por lo correcto en el manejo de la pandemia, que fue lo primordial que se dio en ese año, ¿sí? En eso, pero lo que vemos, las fluctuaciones que se da y sobre todo lo que nos interesa este mes, creo que la percepción, un 80% casi, es que va por equivocado. Pero miremos a lo largo de la historia como que vamos por el camino equivocado, diríamos, ¿sí? O la percepción de la población, de los encuestados, es que, con excepción de esto que yo lo explico por la pandemia, habría que investigar, creo que no nos ha ido bien, ¿sí? Y un pequeño porcentaje creo que va bien. Ahora acá, el rumbo del país según demográficos, ¿sí? Metro, ciudad, bueno, no sé el resto. Metropolitana, ciudad, el resto de la población, 18 a 24 años, ¿sí? 21, 25 a 29, más de eso, y pues el nivel de educación en primaria, el 18%, secundaria, y 9, mejor o peor, ¿sí? 23%. Bien. El incremento en el costo de la vida. Pregunta, en comparación con hace 4 meses, ¿cómo considera usted que está el costo de la vida? ¿Ha aumentado mucho? ¿Ha aumentado algo? Son respuestas cerradas, ¿sí? O sea, estamos mal, ¿verdad? Ha aumentado también en perspectiva histórica de 8 años para atrás al presente mes. Entonces, un 44% tiene la percepción que ha subido algo, ¿sí? Que ha subido mucho, ¿sí? Y que para otros que ha subido algo, ¿sí? En 4 meses atrás, ¿sí? Los porcentajes, bien. Voy a ir un poquito rápido porque ya terminó el tiempo. Pregunta, ¿cómo se considera que está la situación de los miembros del hogar si la compara con hace un año? La respuesta, mejor, mucho mejor, igual, o no se sabe, no respondieron, peor o mucho peor, ¿sí? Aquí por un momento determinado en los años anteriores, pues habrá un poco de igual, ¿sí? Lo mejor nunca ha superado, ¿sí? Solo excepto esto. Pero lo que sí podría decirse, aquí hubo una mejora, ¿sí? Del 24 inicio que se dio a enero 25. Por aquí hay una intersección y como que ahorita estamos viviendo un punto igual entre mucho peor y entre mucho mejor. O sea, estamos divididos en las percepciones. Aquí está el tema de edades y el tema de población con estudios, con nivel de estudios, ¿sí? Para que tenga mucho peor, mucho mejor, ¿sí? 45, 47, esto es bastante interesante, ¿no? Los jóvenes dice mucho mejor, ¿sí? La población media, peor, dice el 54, y son cositas que tienen que ir analizando. Situación económica. Pregunta, ¿cómo considera que estará la situación económica de los miembros del hogar dentro de un año en comparación con la actual? Aquí ya es una pregunta a futuro. Y eso, meterse con el futuro, a veces es un poco complicado porque dicen, bueno, dependiendo cómo estamos hoy, vamos a ver ahí. Y también depende de la perspectiva de la persona. Hay personas optimistas y hay personas pesimistas, ¿sí? En el sentido, si estamos hoy mal, eso. Entonces, también esto entra un poquito en el campo de la psicología de la percepción. Mucho mejor, ¿sí? ¿Cómo cree que será mucho mejor? ¿Sí? A la fecha, ¿sí? Mucho mejor. Normalmente las personas entre pesimistas y optimistas pues tienden a ser, siempre tener esperanzas de la cosa puede cambiar, aunque no cambie, ¿verdad? Situación, adquisición de bienes durables. ¿Cómo considera que estarán las posibilidades de los interiores del hogar dentro de un año para realizar compras de bienes durables, tales como muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos? Peor, ¿verdad? ¿Sí? Solo llama aquí la atención en enero de este año, ¿sí? Mejor, ¿verdad? En enero. Habría que ver, analizar. Bien. ¿Cómo considera que está la situación en el país hoy comparada con hace un año? Pues lógicamente, esto pues ustedes o yo lo podemos decir, tal vez peor, pero no mucho peor, ¿sí? O igual. Yo sí he visto un alza de los precios de la canasta básica, ¿sí? Yo voy al mercado y igual me he dado cuenta que es permanente. Entonces, podría decir, no puede ser igual, ¿verdad? Sino que ha aumentado.
Yo normalmente compraba un café que me costaba como 35 quetzales la libra, ¿sí? Y hace un par de meses subió a 45, ¿sí? Así intempestivamente, ¿verdad? Porque empieza a subir 38, 40, pero de un tajo subió 10, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto no está muy bien. Pregunta, ¿cómo considera que estará la situación con el país dentro de un año en comparación a la actual? Mucho peor. Siempre la tendencia de peor o mucho peor, ¿sí? Y aquí está el estudio en relación a población en edad. Necesidades básicas del hogar. ¿Esto qué era? Situación con el país. Necesidades básicas del hogar. Pregunta, ¿en el último mes ha habido ocasión cuando no ha tenido dinero para comprar comida para usted y su familia? Aquí, como es cerrada, ¿sí? ¿Ha faltado dinero para comprar comida en los últimos meses? Y sí, ¿verdad? Yo mismo podría decir que sí, ¿verdad? Bueno, claro, uno no podría tener esa afirmación, pero hay un porcentaje que nos habla, 49, 42, que va fluctuando, ¿sí? De personas que dicen, está dividido, ¿verdad? Que ha tenido problemas para comprar los niños. Y acuérdense, ¿alguien sabe cuál es la tasa, el porcentaje de pobreza en Guatemala? ¿Te recuerdas? Yo creo que lo comenté acá. %, me parece. Muy bien, está en lo que ha dicho y 55. Yo he escuchado a veces 55%. Quiere decir que de 100 personas en Guatemala, o sea, quiere decir en Guatemala, de 2 personas, una es pobre, ¿sí? Y es decir, hay de 100 personas, 55, 52 son pobres y el resto no tanto, ¿verdad? O sea, la mayoría en Guatemala es pobre. Un dato muy interesante, ¿no? Bien. Preocupaciones en el hogar. ¿Cuál es la principal preocupación que tiene usted y su familia? Mire, esta es una pregunta clave. Costo de la vida, inseguridad y desempleo, ¿sí? Que por supuesto tiene que ver una con otra. Por ejemplo, el desempleo tiene que ver con el costo de la vida. Si no trabajo, ya me llevó el río, ¿sí? En ello. Que también tiene que ver con inseguridad, ¿verdad? Si yo no tengo un empleo, si no tengo capacidad económica, no puedo movilizarme en un carro, ¿sí? No puedo comprar un carro o una moto, tengo que estar en transporte público o en taxis con la cuestión que me van a asaltar. Entonces, en esta línea del tiempo del 2018 para el mes de este año, creo que la preocupación es el costo de la vida, o sea, las cuestiones económicas. Pero claro, esta es una pregunta cerrada. Y aquí es lo que le decía, esta es la opinión de Dionisio Gutiérrez. Mire, yo creo que pregunten solo con estos elementos: costo de la vida, inseguridad o desempleo. ¿Por qué no agrego yo otros elementos de preocupaciones que se da? El tema de la educación, ¿sí? El tema del transporte, ¿sí? No sé qué otros aspectos, ¿sí? Aquí es donde les decía que ideológicamente el que pagó por esta encuesta dijo, ponga este y este. No crea que Cidi Galo dijo, voy a poner el costo de la vida o inseguridad o desempleo, ¿sí? Esto también, aquí es donde marca tendencia, ¿sí? Aquí ideológicamente se entiende. Claro, alguien puede poner opciones, ¿verdad? Pregunta abierta, pero aquí cerrada solo vemos acá. Entonces, eso hay que matizarlo, porque si yo quiero que me vayan por ahí la respuesta, por ahí va a ir la respuesta. Habría que ver. Principales preocupaciones del hogar según nivel de educación primaria, secundaria y superior, ¿sí? El costo de la vida, desempleo, el crimen y violencia, ¿sí? Miren, aquí agregar, bueno, crimen y violencia es inseguridad, ¿sí? Son de las variables que les van a servir para estudio. Digamos, si usted hizo el estudio, aquí ya tiene para plantear su estrategia de mercadeo. Pregunta, y con esto vamos terminando. Durante los últimos 4 meses, ¿considera usted que el crimen y la delincuencia en su comunidad ha aumentado, disminuido o se ha mantenido igual? Tendencia, percepción, incremento del crimen. ¿Ha aumentado? Porcentaje a la fecha de quienes indican ha aumentado. Aquí solo nos presentan de los que dicen que han aumentado. Y los que dicen que no han aumentado, ¿cuántos son? Verán, pues no está, verán, a conveniencia, verán, ¿sí? ¿Sí? Pero es evidente que
a excepción de septiembre del 2020, 54 personas a partir del 21, ha pasado la mayoría, 45, 47, casi dividido, de que ha aumentado la delincuencia. Claro, eso también tiene mucho tela que cortar. ¿Sí? Si yo leo nuestro diario, ¿sí? No sé si todavía está o al día, solo esos hechos voy a ver. Entonces, así. Claro, si yo leo Prensa Libre, pues no, está tranquilo, ¿verdad? Si yo veo TN23, ¿verdad? Todos los muertos y accidentes ha aumentado. Pero si yo veo noticieros como Guatevisión o como Canal Antigua que tienen una programación o Nuevo Mundo, pues siempre salen en esas cuestiones, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tienen que matizarse en el sentido y no irse de boca como tal. Bien, por razones de tiempo voy a llegar acá, pero sí es importante que lo miremos en audio para que ustedes tengan una idea. Ahí se recuerdan, estamos en la página que 17, está casi a la mitad de esta parte. Bien, mis amigos. Entonces, si no hay algún comentario o pregunta, bueno, por razones de tiempo, solo que resta desearles que tengan una buena noche, un buen provecho, éxitos en segunda clase y adelantadamente su fin de semana. En relación al examen parcial, la otra semana vamos a continuar con esto y el examen parcial se va a colgar para que lo desarrollen en un tiempo prudencial. Un tiempo prudencial en un par de días o unos 3 días para que vayan viendo eso. No es cuestión de horas o cuestión de eso, sino como es práctico, pues se van a tomar su tiempo para elaborarlo. Aquí no se trata de que si tiene capacidad de hacerlo en 1 minuto, sino que se trata de practicar. Así que por el segundo examen parcial, no se preocupen, yo lo voy a ir adelantando en su momento y voy a ir dando la fecha de entrega porque van a hacer varias actividades prácticas como esto. Por ejemplo, ya les adelanté una, lo de la frase, que hay que grabarlo, la fórmula, ¿cuál era? 9, 25, 3, ¿verdad? Luego tenemos el mensaje, luego tenemos el ejercicio de un cuestionario de 10 preguntas como esas que estamos hablando, ¿sí? Un ejercicio. Y así van a ser actividades puramente prácticas que van a tener tiempo necesario para poderla desarrollar. Así que, sin más, les deseo buena noche y pásenla bien, compañeros y compañeras.